En el capítulo anterior... Ni siquiera Black Sabbath sabe cuántos cantantes tuvo Black Sabbath. O si integró Black Sabbath, ¿qué pensabas que iba a decir Dio? Dave Walker fue el cantante que Ronnie James Dio salvó. Así es, el legendario cantante de Deep Purple, Ian Gillan. El canal de Bob Esponja tiene millones de suscriptores. ¿Sabes cuántos tenemos nosotros? 11 son los cantantes que ha tenido Black Sabbath hasta ahora. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate en este video y suscríbete, que solo te toma un clic. Muy poco se sabe sobre el periodo de David Donato en Black Sabbath, pero se sabe que fue el reemplazo inmediato a Ian Gillan. Su estilo vocal es una mezcla entre Dio y Gillan. Suena bien. ¿Para qué? Suena bien. Y al parecer, por lo que he podido averiguar, David Donato logró escabullir su demo para que llegue directamente a Tony Iommi, a través de Lita Ford, quien estaba saliendo con Iommi en esa época. A Tony le gustó el estilo de David y este consiguió audicionar. A la banda le encantó el resultado y decidieron reclutarlo casi inmediatamente. Ya estaba todo cerrado. David Donato era el nuevo cantante de Black Sabbath. Donato grabó un primer demo con temas que luego fueron modificados, pero un día de la nada recibe una llamada de management diciendo que por favor vaya a recoger su cheque. Preguntó si estaba despedido y la respuesta fue que básicamente Black Sabbath no iba a tocar en algún tiempo, pero que el problema no era su voz, sino los conflictos internos entre Iommi, Butler y sus managements. Por ahí dicen que en verdad lo votaron porque Black Sabbath se separó en ese momento. Recordemos que el siguiente disco, Seventh Star, era un disco que Tony Iommi tenía pensado de sacar como solista. ¿Quién sabe? El punto es que David no se quedó de brazos cruzados y formó la banda de glam metal White Lion, con quienes sacaría un disco. Y es más, antes de eso fue llamado por Geezer Butler, otra vez el bajista de Black Sabbath, para grabar algunos demos para la Geezer Butler's Band. Sin embargo, esta banda nunca se llegó a formar. Siguiente vocalista. Bueno, ya habían probado con un cantante de Deep Purple, así que ¿por qué no probar con otro? Glenn Hughes se subió al coche y no lo hizo mal, pero para mí Glenn Hughes no es para Black Sabbath. Además, el problema que tenía con las drogas era, según Iommi, 10 veces mayor que el que él tenía. Como ya les había dicho antes, la idea al inicio era la de hacer un disco de solista de Tony Iommi que tenga a Hughes como cantante en este caso, algo así como lo que hace Yngwie Malmsteen, pero finalmente Iommi tuvo que ceder a la presión de las disqueras porque el nombre Black Sabbath vendía más y ya tenía el material ahí, calientito, listo para sacar. El disco salió bajo el título Seventh Star y la banda era Black Sabbath featuring Tony Iommi. Realmente irónico porque Tony Iommi era el único de los Black Sabbath originales que estaba en ese disco. Sin embargo, en los conciertos en vivo, Hughes fue un desastre. Iommi dijo una vez que era muy difícil trabajar con Hughes, porque usaba, y cito, 10 veces más cocaína que él. Hoy en día Hughes está completamente rehabilitado. Estamos hablando de un artista con más de 30 discos en estudio y de nivel legendario. ¿O ya se te olvidó Burn? Así es, amigos, Ray Guillen no existe, es Ray Gillen. Y la historia es algo trágica, sino muy trágica. Lo que pasa es que la gira con Glenn Hughes fue un desastre y a veces habían momentos en los que Glenn ni siquiera llegaba al escenario o no podía terminar el concierto. Entonces trajeron a mitad de la gira a Ray Gillen, prácticamente un desconocido, un cantante que venía de una banda no tan difundida, Rondinelli, la banda del baterista de Rainbow, Bobby Rondinelli. Bueno, entonces deciden probarlo y Ray les dice que no necesita una audición oficial. Allí mismo les canta y convence a la banda.
Black Sabbath pudo terminar esa gira gracias a Ray Gillen, quien logró ganarse al público estadounidense e incluso al público inglés, cosa muy difícil porque Ray era americano. En esa época no había internet, imagínate que pagues tu plata por ver a Black Sabbath con Glenn Hughes y en eso se aparezca otro tipo en el escenario y encima americano. Un poco difícil, recuerden la tradición de siempre mantener miembros ingleses en las bandas inglesas, si no miren a Iron Maiden. Finalmente la gira terminó y terminó mejor que el desastre que pudo haber sido, pero con ventas muy bajas en la segunda parte, obviamente. Ray ya estaba en Black Sabbath y formó parte de la preproducción del disco The Eternal Idol. Ya había grabado los demos de The Eternal Idol. Sin embargo, se fue de Black Sabbath por problemas económicos con la banda y porque a Tony Iommi no le gustaban las letras que Gillen escribía. Tras salir de Sabbath, Ray Gillen formó la hairband Badlands junto al guitarrista Jakey Lee, quien había sido el guitarrista de la carrera de solista de Ozzy Osbourne, claro, tras la muerte de Randy Rhoads. Podría decirse que Badlands era una superband, ya saben, una de esas bandas que son formadas por integrantes y exintegrantes de bandas grandes. Los otros músicos eran Eric Singer, el actual baterista de Kiss, sí, el que graba con Avantasia, y el bajista Greg Chason, quien había audicionado para Ozzy sin conseguir el puesto. Y aquí viene la debacle de Ray Gillen. A Badlands le iba muy bien, Ray era el típico rockstar, sexo, drogas y rock and roll, pero tras un par de años tuvieron problemas con el manager. Lo siguiente no puedo tomarlo como oficial, pero es lo que se cuenta que sucedió. Quisieron despedir al manager porque sospechaban que le estaba robando plata a la banda, pero el manager le dijo a Jakey Lee que no podían despedirlo o contaría el secreto de Ray a la disquera. ¿Cuál era el secreto? Ray había contraído SIDA y él había visto los exámenes médicos. Y sí, eso era real y confirmado. Los problemas de neumonía de Ray que habían hecho que Badlands cancele algunos shows eran en verdad ocasionados por el VIH. Al parecer, Ray contrajo SIDA por haberse inyectado heroína una única vez junto a su tío, quien había resultado ser VIH positivo. Ray ocultó su situación a la banda, pero eventualmente empezó a ser evidente que algo andaba mal. Jakey Lee trató de encararlo, pero Ray siempre negó tener la enfermedad. En fin, dado que Ray dijo que no tenía nada, el manager fue despedido, la disquera le cerró las puertas a Badlands y las cosas se pusieron muy tensas en la banda. Esto sumado al hecho de que Ray quería tomar un rumbo musical muy diferente a lo que el resto de la banda quería. Ray salió de Badlands en lo que debe haber sido un momento muy tormentoso en su vida. Posteriormente se le acusaría de contagiar con SIDA a varias mujeres y claro, hasta que se enteró que tuvo el virus y con toda la vida de rockstar que tuvo, no hay duda de que lo hizo. Ray tuvo un par de bandas más, entre las que destaca Sun Red Sun, pero finalmente murió de neumonía debido al SIDA en diciembre de 1993. No es tan reconocido por la gente, pero Tony Martin es el cantante que más discos grabó en Black Sabbath después de Ozzy Osbourne. 5 discos para este increíble cantante, pero la peor época en la carrera de la banda al mismo tiempo hacen que el balance sea desafortunadamente desfavorable para Martin. Para este punto, Black Sabbath ya se había acostumbrado a no tener integrantes originales, salvo Tony Iommi. Sabbath estaba indefinidamente muerta comercialmente hablando. Es una lástima porque Tony Martin es un gran cantante. Dio, Ray Gillen y Tony Martin son lo mejorcito en técnica vocal que tuvo Sabbath. Sin embargo, la presencia escénica y el carisma en el escenario de Martin no eran los mejores, no podían compararse a los de Dio o Ozzy. Y fue justamente eso lo que pasó. Después de lanzar The Eternal Idol, en el cual reemplazó las voces de Ray Gillen, Headless Cross, buen disco, y Tear, discos que no estaban mal, fue reemplazado por Dio, con quien hicieron Dehumanizer. Ese periodo con Dio duró poco, solo para que Tony Martin volviera a sacar 2 discos más con Sabbath. Cross Purposes, que usó o se copió el mismo artwork que usó Scorpions en su single Send Me an Angel. ¿Por qué? Porque a alguien en el equipo se le pasó completamente, seguramente. No lo sé, Rick, parece falso. Y el segundo disco que sacaron en ese regreso podría ser considerado por muchos el peor disco de Black Sabbath, Forbidden. No me malinterpreten, Tony Martin, como ya dije, canta muy bien, pero ¿a quién demonios se le ocurrió meter raperos a un álbum de Black Sabbath? ¿Y para qué?
¿Solo para sonar más actual? Sí, ya sé, se me satura el micrófono, pero es que hasta ahora no puedo creerlo. En fin, podría decirse que después del 95 Sabbath murió oficialmente. Pues sí, un par de reuniones con Ozzy, la banda Heaven and Hell, que era la formación con Dio y era grandiosa, genial, pero no se llamaba oficialmente Black Sabbath, tal vez para evitar roces legales con Sharon Osbourne. Y chau chau, hasta el 2011, después de la muerte de Dio, cuando Ozzy anuncia su retorno para sacar el disco 13 o 13, con la formación original, pero votando en el último momento a Bill Ward, el baterista. En fin, me extendí mucho con esto. El punto es que Tony Martin duró hasta el 95. Siguiente vocalista. Rob Halford, el legendario, el único, el vocalista de Judas Priest, cubrió a Dio en un par de fechas, el 14 y 15 de noviembre de 1992, cuando yo tenía 4 años. ¿Que por qué lo cubrió? Porque eran fechas en las que Black Sabbath iba a telonear a Ozzy. Ya se imaginarán lo insultado que se sintió Dio cuando le dijeron que querían telonear a Ozzy. Así que se negó y Rob Halford tomó su lugar por ese par de fechas. Luego, en 2004, Halford volvería a subir una vez más al escenario para reemplazar a Ozzy, quien al parecer se encontraba enfermo ese día. Hasta ahí son todos los cantantes oficiales que tuvo Black Sabbath. Pero claro, falta Jeff Fenholt. Jeff Fenholt, Jorgito, pronuncia bien. Este cantante es muy controversial e incluso Iommi no quiere reconocerlo como parte de Black Sabbath. El punto es que lo fue por unos meses en el 85 y grabó algunos demos para lo que luego sería el disco Seventh Star. Quizás la razón por la que Tony Iommi no lo reconoce como cantante de Black Sabbath es porque él quería al inicio que Seventh Star sea un disco de solista. Jeff Fenholt tenía una vida muy desordenada de drogas y alcohol. Finalmente no llegó a grabar oficialmente el disco y años después se volvería un cristiano recalcitrante. Comenta que la razón por la que llevaba esa vida es porque tenía un demonio adentro y fue exorcizado. Vaya, ¿qué les puedo decir? A mí me da una vibra un poco extraña. Da la impresión de que quisiera usar a Black Sabbath para impulsar su carrera como predicador y pastor. Algunos demos del tema Star from India, el cual se transformaría en Seventh Star, pueden ser escuchados en YouTube junto al resto de demos. Por supuesto que después de expulsar el demonio de su cuerpo, Jeff Fenholt cantó como Jesús para el musical de Broadway Jesucristo Superstar por varios años. Esto y la historia de cómo venció a Satanás renunciando al metal son sus más grandes hitos. Tiene muchas historias que él mismo cuenta como testimonio respecto a cómo la religión lo salvó del mal camino. Me cuesta creer bastantes cosas y la verdad prefiero no opinar más al respecto. Jeff Fenholt murió en 2019. Y por último, el 11º cantante que tuvo Black Sabbath es Bill Ward, el baterista. Así es, el baterista de Black Sabbath Bill Ward canta oficialmente un par de canciones en los álbumes de la época dorada de Sabbath. It's Alright, del disco Technical Ecstasy, y Swing in the Chain, del disco Never Say Die. Bill Ward es el baterista original de Black Sabbath, sí, al que jugaban a prenderle fuego. Y bueno, a diferencia de algunos vocalistas de la lista, Bill Ward sí logró grabar oficialmente en 2 discos de Black Sabbath. Como cantante, por supuesto. Y bueno, esos son todos los cantantes que ha tenido Black Sabbath, o al menos todos los que yo he podido encontrar. Si te gustó el video, por favor no olvides de suscribirte, creo que eso es muy importante porque he visto que muchos no se están suscribiendo. Y denle click a la campanita para que te llegue el video que posteo cada semana. Que posteo cada semana. Gracias, eso ha sido todo, Metalheads, nos vemos.